En relación a la anemia hemolítica, tenemos otra alternativa que ya la hemos visto. Dice, son causas de anemia hemolítica, excepto ya hemos analizado que la eferocitosis hereditaria, las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal y la anemia de células falciformes sí inducen anemia hemolítica. En el caso de las reacciones transfusionales, una anemia hemolítica adquirida. En el caso de, igual que para la eritroblastosis fetal. En el caso de la eferocitosis hereditaria y la anemia de células falciformes, una anemia hemolítica congénita. En cambio, la hemofilia implica un desorden de la hemostasia que involucra a los factores 8 o 9 de la coagulación y por lo tanto no da cuadro hemolítico, sino cuadro de sangrado que usualmente se ubica a nivel de los músculos o de las cavidades articulares, que es lo más frecuente, la presencia de hemartrosis. Por lo tanto, la excepción de cuadro hemolítico dentro de esta pregunta es la hemofilia. Después tenemos la siguiente pregunta, en donde mencionan las pruebas analíticas para el diagnóstico de anemia son a excepción o excepto el recuento de Matías. En todo cuadro anémico debemos tener un recuento de Matías. Y esto está dado ahora con los procesadores automáticos de hemograma, que se han hecho de uso rutinario en los hospitales, sobre todo del nivel 2 o nivel 3. Es bastante sencillo porque con solamente 20 microlitros de sangre en un minuto tenemos información en relación al recuento de Matías, a constantes corpusculares, a fórmula diferencial leucocitaria, a determinación de hemoglobina, determinación de hematocrito, determinación del recuento plaquetario, del volumen plaquetario, y también últimamente han salido procesadores automáticos de hemogramas que dan el recuento de reticulocitos y que pueden disminuir, en el caso de un cuadro hemolítico, por ejemplo, el número de glóbulos rojos nucleados. Les cuento que la semana pasada hemos tenido el caso de una mujer de 20 años que viene con 16.000 leucocitos, aparentemente, pero al mirar la lámina había mucha célula roja con núcleos. Entonces se reprogramó a la máquina procesadora automática de hemogramas y se le pidió que eliminara a los glóbulos rojos nucleados. Ella al inicio tenía 16.000 leucocitos, pero al quitar los glóbulos rojos nucleados pasó a 6.000 leucocitos, que era la cifra real de leucocitos para esta persona. Entonces, la presencia de glóbulos rojos nucleados puede falsear el número o recuento de leucocitos. Después tenemos a los índices eritrocitarios, que son las constantes corpusculares, y hemos mencionado que son 3. El volumen corpuscular medio, que evalúa el tamaño en promedio de los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media, que evalúa la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que evalúa también la cantidad de hemoglobina que hay en glóbulo rojo, pero de manera o de forma porcentual, expresada en porcentaje. El recuento plaquetario más bien juega un rol para la hemostasia. Si tuviésemos un sangrado tipo púrpura, es decir, con petequias y equimosis, vamos a tener que buscar si hay disminución en el número de plaquetas o si hay alteración en su función o calidad. En cambio, el recuento de reticulocitos sí es muy importante para el estudio del síndrome anémico, de tal manera que las dos alternativas que no son correctas dentro de esta pregunta son la B, en donde se menciona el recuento de linfocitos, que sería pertinente, por ejemplo, hacerlo en un paciente en quien sospechamos de una inmunodeficiencia humana adquirida tipo VIH, y el recuento de plaquetas siempre y cuando estemos pensando en un cuadro que comprometa la hemostasia y que tenga un sangrado tipo púrpura, es decir, con petequias y equimosis. A diferencia del recuento de Matías,
las constantes corpusculares o índices eritrocitarios y el recuento de reticulocitos que sí sirven para el estudio del síndrome anémico, tanto de una anemia por menor producción o una anemia por mayor destrucción. De tal manera que lo que debemos marcar como alternativa correcta en esta pregunta es la B y la D. La siguiente pregunta está en relación a la indicación de una esplenectomía, es decir, a la extirpación del vaso. Y nos mencionan 5 alternativas. Analicémoslos una por una. El hiperesplenismo vendría a ser el crecimiento del vaso producto de alguna patología que tenga que ver con él. Por ejemplo, la causa más frecuente de hiperesplenismo en nuestro medio es la cirrosis hepática. Y este hiperesplenismo se da por crecimiento del vaso debido a hipertensión portal. De tal manera que el hiperesplenismo periféricamente y a nivel de la sangre, cuando realicemos un hemograma, dará pancitopenia. Cuando el vaso crece mucho y hay peligro de ruptura esplénica, se puede recurrir a esplenectomía. En la alternativa B, trombocitopenia idiopática inmune o llamado PTI, sobre todo el crónico, que es aquel que se presenta en los mayores de 10 años. Recordemos que el PTI tiene 2 tipos de comportamiento. Cuando se presenta en niños menores de 10 años, tiene un comportamiento benigno, entre comillas, es decir, se presenta una sola vez. Nunca más la persona vuelve a repetir el cuadro. En cambio, cuando se presenta en una persona adulta o en un niño mayor de 10 años, tenemos el 80% de posibilidades de que este PTI inmune o PTI autoinmune sea crónico. Es decir, hayan periodos en donde la persona tiene un recuento de plaquetas normales y periodos en donde la persona haga trombocitopenia. Y por lo tanto, después de que se ha evaluado este cuadro y luego de 3 a 6 meses de tratamiento con corticoides, persiste este desbalance pues en el número de plaquetas, es decir, periodos de normalización y periodos de trombocitopenia inclusive profunda o severa, entonces se puede pensar en esplenectomía. En tercer lugar tenemos un traumatismo esplénico. Supongamos que cualquier persona está cruzando por una avenida y viene un auto a gran velocidad y por la mala pericia pues, del chofer atropella a esta persona y tiene una ruptura del vaso. Obviamente se lleva a un hospital, se le trata de compensar y si es necesario se hace una esplenectomía. Por lo tanto, el traumatismo esplénico también puede ser tributario de esplenectomía. La alternativa D dice esferocitosis. Suponemos que se trata de esferocitosis hereditaria, que ya hemos mencionado es una anemia hemolítica de tipo congénito, que tiene que ver con el compromiso de la membrana del glóbulo rojo y dentro de esta membrana con una proteína que usualmente es la espectrina. Recordemos que la esferocitosis tiene en el 95% de casos un comportamiento llamado benigno o de cuadro hemolítico compensado, en el sentido que la persona, si tiene anemia, la tiene de una manera leve o de un grado leve o máximo moderado, pero no severo. Y estas personas son tributarias simplemente de ácido fólico para evitar la crisis megaloblástica. Un 5% de pacientes con esferocitosis hereditaria hacen un cuadro hemolítico severo y se debe indicar en ello la esplenectomía, no para borrar el defecto, porque el defecto persistirá, sino para quitar el órgano filtro que destruye a los glóbulos rojos que están alterados. Entonces, yendo a lo que es síndrome anémico con indicación de esplenectomía, la esferocitosis hereditaria es una indicación precisa cuando tiene un cuadro hemolítico grave o severo, que se presenta en el 5% de casos. Por último, analicemos el caso del linfoma intestinal. Puede ser también tributario de esplenectomía si es que se encuentra solamente en este órgano y no hay manera de hacer el diagnóstico sino a través de una laparotomía con esplenectomía. Yo recuerdo que tuvimos el caso de un muchacho de 20 años
que llegó con fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, es decir, síntomas constitucionales del linfoma, y solamente con esplenomegalia, no tenía adenopatías. Después de hacerle una serie de exámenes y tener una deshidrogenasa láctica por encima de 10.000, se decidió por los médicos del servicio pedir una laparotomía con esplenectomía para estudiar qué cosa estaría ocasionando esta esplenomegalia. Entonces se descubrió que este paciente tenía un linfoma de tipo esplénico, y que el linfoma de tipo esplénico era de alto grado de malignidad, tenía un linfoma anaplásico. Y este muchacho, después de unos 6 meses, falleció. Entonces, también los casos de linfomas, cuando hay esplenomegalia, pueden ser tributarios de esplenectomía. Es decir, todas las alternativas, según sea el caso, pueden ser tributarias de esplenectomía. Pero si se refiere a lo que es estudio de síndrome anémico o tratamiento de síndrome anémico, obviamente la esplenectomía estará indicada en los casos de la alternativa de esferocitosis hereditaria, puesto que se trata de una anemia hemolítica congénita en donde lo que se busca es quitar el órgano filtro para que no aparezca la anemia, o desaparezca la anemia cuando se retira el vaso, a pesar de que persista el defecto a nivel de los glóbulos rojos. Después tenemos la siguiente pregunta, en donde dice: la coexistencia de gastritis atrófica y anemia macrocítica, es decir, un volumen corpuscular por encima del 100, por mala absorción de vitamina B12, debida a la falta de secreción de factor intrínseco, se denomina anemia refractaria, según las alternativas que notan, que son 5. Recordemos que la anemia refractaria es un tipo de mielodisplasia y se comporta como una aplasia medular, es decir, con pancitopenia o por lo menos con citopenia. La citopenia más frecuente dentro de las anemias refractarias obviamente es la anemia. Puede ir acompañada de neutropenia o de trombocitopenia, es decir, de pancitopenia. Pero no es un tipo de anemia megaloblástica debida a la deficiencia de B12 porque no hay factor intrínseco. La anemia perniciosa, habíamos hablado de ella cuando hablamos de anemia megaloblástica e hicimos un paréntesis o hicimos hincapié en el sentido de que la anemia perniciosa se sospecha de ella cuando la persona tiene una vitamina B12 sérica menor de 100 picogramos por mililitro, o por decilitro, perdón. Entonces, el campanazo, la alerta, nos da la determinación tan baja de vitamina B12, y además se acompaña de gastritis atrófica y de falta de factor intrínseco a nivel de las células parietales del estómago. Recordemos que el factor intrínseco es una proteína crucial para la absorción de la vitamina B12 que ingresa con los alimentos. Entonces, la anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica de causa inmune, es decir, hay anticuerpos de naturaleza IgG que destruyen a las células parietales del estómago, que son las responsables de la formación del factor intrínseco, y por lo tanto no se absorbe la vitamina B12. Recordemos entonces que se acompaña de atrofia gástrica y que esta atrofia gástrica se puede convertir en un adenocarcinoma gástrico. Y cuando no sucede así, debemos tener presente que el tratamiento de la anemia perniciosa es como el de la anemia megaloblástica, salvo que va a ser un tratamiento de por vida, de tal manera que después de los 6 o 12 meses de tratamiento intenso para repletar los depósitos de vitamina B12, se debe dar una dosis profiláctica para impedir la deficiencia de vitamina B12 de una ampolla por mes. Entonces el tratamiento sería de por vida. ¿Qué sería la respuesta correcta? La anemia sideropénica vendría a ser la anemia ferropénica, porque los siderocitos son los macrófagos que tienen hierro dentro de la médula ósea, y al no estar presentes, entonces es la anemia ferropénica, llamada de otra manera. Después tenemos síndromes de malabsorción de vitamina B12,
La anemia megaloblástica por vitamina B12 puede ser, por falla en la vitamina B12 puede ser de dos tipos. Debido al envejecimiento natural, hay una gastritis crónica o una atrofia gástrica, pero que no está ligada a la presencia de complejos inmunes, es decir, de las inmunoglobulinas de naturaleza IgG. A diferencia de la anemia perniciosa, que sí tiene como etiología pues una naturaleza inmune, es decir, la formación de esta inmunoglobulina G que destruye las células parietales del estómago. Y por último dice gastritis anemizante, que podría estar en relación pues a que se ha extirpado o a un pedazo de estómago, o que hay una alteración a nivel de la anatomía del estómago que no permite la absorción de ácido fólico, de vitamina B12 y de hierro. Entonces, la anemia megaloblástica que compromete la absorción de vitamina B12 y que es por falta en la producción de factor intrínseco, es la anemia perniciosa, siempre y cuando sea de naturaleza inmune, es decir, mediada por inmunoglobulina, usualmente de naturaleza IgG. Bien, con esto hemos terminado la discusión de hoy. Espero que se haya entendido, que haya sido claro. Y si no, pues estamos a su disposición para aclarar cualquier duda. Muchas gracias y buenas noches.